La semana pasada comenzamos este tema en relación a la paternidad de Dios y cómo los padres debemos de guiarnos por esa paternidad de Dios, y decidí continuarlo, es decir, al ver que no podíamos hacerlo en un solo domingo, pues es mejor continuarlo. La semana pasada, para refrescar la mente, comenzamos diciendo algunos de los usos que encontramos en las Escrituras en cuanto a Dios como Padre. Dijimos primeramente que la Biblia explica y habla de que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Explicamos sobre esto y luego dijimos que Dios también es el Padre de Adán y de toda descendencia natural. Es decir, para que no confundamos, explicamos que hay pasajes que específicamente se refieren a Dios como el Padre en ese sentido de creación, no solamente de todo hombre creado, sino de toda la creación realmente. Y esto no debe confundirse con los hijos de la gracia de Dios. También hablamos de que Dios es el Padre de las misericordias. Y por supuesto hablamos de la misericordia en general de Dios para con el mundo, y también de la misericordia específica de Dios para aquellos, como dice la palabra, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y el cuarto punto de esa introducción, la semana pasada, donde nos quedamos realmente para entrar en el primer punto, es que Dios es el Padre de todos los regenerados. Estos son los nacidos de nuevo, los que son hijos de Dios, los salvos, los creyentes, verdaderos creyentes, sus ovejas, y que por supuesto es por obra del Espíritu Santo. Son los salvos, son los elegidos de Dios, y que en este sentido es una falsedad decir que Dios es el Padre en relación a hijo o familiar, entre padre e hijo, de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y explicamos cómo es que la Biblia dice que el hombre en su naturaleza está completamente destituido, separado de la gloria de Dios. No hay relación de padre e hijo en su naturaleza. Y dijimos que solamente es un privilegio dado, porque dijimos el pasaje, hoy vamos para que tenga una idea, el director de audio allí detrás, vamos antes de llegar al primer punto, en la parte de introducción, que es la parte número 4 de esa introducción, vamos a empezar en Romanos capítulo 9, pero antes de mencionar Romanos capítulo 9. La palabra de Dios dijimos que muy específicamente es para todos los que le recibieron. A estos se les dio potestad. ¿Qué recibieron? Recibieron lo que no tenían. ¿Qué recibieron? Lo que ellos por sí mismos no podían alcanzar. Recibieron de Dios todo este regalo de la salvación, incluyendo la fe, que es don de Dios, no es de vosotros. Les dio a estos potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, si ustedes recuerdan lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1. Y es un privilegio ser hijo de Dios. Dice la palabra que fuimos hechos hijos de Dios. No nos hicimos hijos de Dios, o no éramos hijos de Dios por naturaleza, sino que Dios nos dio ese privilegio. Y por esa obra del Espíritu Santo dijimos que el Espíritu clama a Dios. Tenemos relación con Dios exclusivamente para los que tienen esa obra del Espíritu Santo que clama dentro del creyente, Abba Padre. Hay una relación de padre e hijo. Y es el Espíritu Santo el que hace que clamemos. Así que aquellos que no claman, aquellos que no tienen esa relación con su Padre Celestial de hijo, no pueden dar testimonio de tener el Espíritu Santo. Ahora, vamos por eso no todos son hijos. Vamos a ver esto, a algunos versículos que no cubrimos la semana pasada. Vamos a Romanos 9 para concluir
esta introducción quiero tratar algún pasaje en Romanos 9, Romanos 11. En Romanos 9, capítulo 9, versículos 6 al 8, dice que no que la palabra de Dios haya fallado. Es decir, algunas personas pueden decir, ay, pero con todo el poder de Dios, con toda la obra de Dios en la cruz, y son la mayoría de la gente que no se salvan. No, la palabra de Dios no falla. No falla, en el llamamiento interno no falla, en el llamamiento general externo pudiéramos explicar algo que estamos explicándolo en los viernes específicamente. Sí, el hombre rechaza el llamado de Dios. Pero fíjense que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Cómo es posible? Si son israelitas, son descendientes en la carne. Pero ¿qué está diciendo él? En cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo interno, en cuanto al llamado interno, no todos son. No todos son del pueblo de Dios, no todos son de los escogidos. Y lo especifica a continuación. Dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Y cuando ya uno analiza eso, bueno, hay una promesa, hay un llamado, hay una elección. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Entonces no podemos decir que son hijos de Dios la gente por haber nacido en este mundo. Si no lo eran, los del pueblo escogido no podían decir que todos eran hijos de Dios. ¿Cómo más vamos a decir que todo el resto de la humanidad es hijo de Dios si no son aquellos verdaderos creyentes? Dice, sino que los que son hijos según, y de nuevo repite, en cuanto a la promesa, son contados como descendientes. Este asunto de la promesa va a la par con el asunto o el tema de la elección de Dios. Entonces, hermanos, en Romanos 11:7 dice, una manera de aclararlo, dice el apóstol Pablo en Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo podía alcanzar, no lo ha alcanzado, nunca lo podrá alcanzar en la carne. Es decir, se confirma lo que dice luego, o antes realmente en el capítulo 3, no hay quien busque, ¿verdad? El hombre está perdido, la oveja está perdida, Dios es el que tiene que alcanzarlo, no es el hombre el que busca a Dios y entonces encuentra a Dios, sino Dios lo busca, lo encuentra, lo alcanza, todo lo contrario completamente. Dice, pero los escogidos, sí, estos sí lo han alcanzado. Esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Dice, vamos a verlo de nuevo. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Porque sin esa luz de Cristo, sin esa obra del Espíritu Santo, sin esa gracia de Dios, realmente el corazón queda endurecido. De manera que solo los escogidos son los que alcanzan o logran ser de la familia de Dios. Y es en este sentido que usamos el texto clave de hoy. Se lo recuerdo antes de entrar en el primer punto, ¿no? Que es el de Efesios, donde habla el apóstol de esa relación de familia de los hijos de Dios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, las que están en el cielo, como aquellas que están acá todavía, o nosotros que estamos acá creyentes en el Señor. Ahora bien, entramos en el primer punto, ya dicho esta base, pues continuamos. Lo primero que queremos decir es que un padre es aquel que transmite su ser a sus hijos, quienes son su descendencia, son su simiente. Es decir, el padre le transmite de todo lo que él tiene, lo que él conoce, sus conceptos, sus principios. Es decir, el texto, miren, si miramos, claro, no vamos a leer Hechos capítulo 7, pero si ustedes van allí, vemos cómo Dios le enseñó a Abraham, le instruyó a Abraham en cuanto al pacto de la circuncisión. Y luego Abraham se lo enseñó y se lo dio a su hijo Isaac, e Isaac se lo dio a Jacob, se lo enseñó a Jacob.
Y luego Jacob a sus 12 hijos, es decir, los patriarcas. Y así sucesivamente les dio ese conocimiento. Miren, los padres por naturaleza le transmiten a sus hijos sus conocimientos, sus creencias, etc. De la misma manera, Dios es el autor de nuestro ser espiritual, de la vida espiritual que Él ha plantado en sus hijos. Es en ese sentido solamente que somos descendientes o somos descendencia del Señor, somos hijos de Dios. Quiere decir que somos de Él, somos suyos. Nos engendró. ¿Y cómo nos engendró? Bueno, por el Espíritu Santo y por su palabra. Así que Dios es la fuente, y no solo la fuente, es el sostén de la vida, tanto física como la vida espiritual de sus hijos. Así que de Él hemos recibido esa vida para que la tengamos eternamente. Este concepto tampoco se entiende si no entendemos mejor en cuanto a la condición del hombre, en cuanto a lo que significa el hecho de que el hombre en lo espiritual, por naturaleza, está muerto, según las Escrituras. O sea, no medio muerto con un ojo cerrado y el otro medio abierto, pidiendo auxilio. No, muertecito, ¿no? Que ni respira, ¿no? El que está muerto, está muerto. Y ese es el caso que vemos. El apóstol Pablo más bien dice que estábamos muertos y nos dio vida. Miren, en Efesios 2:1 lo dice de esta manera. Él, o sea, Dios, os dio vida a vosotros. ¿Por qué nos dio vida? ¿Por qué tuvo que darnos esa vida? Algo que no teníamos. ¿Por qué? Porque dice, estabais muertos. Ahora, la evidencia de esa muerte espiritual dice, en vuestros delitos y pecados. Es decir, esa era la proyección, la evidencia que salía de esa vida muerta, que no tenía esta relación con Dios. ¿Quiénes son estos? Los que viven según sus deseos, según la carne. Y lo continúa diciendo en los próximos versículos. Miren, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes de la conversión, por medio de la obra del Espíritu Santo, andábamos en esas condiciones, en evidencia de muerte eterna, espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos la voluntad nuestra, no la de Dios. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Hijos de ira, no hijos de Dios, dice acá, sino hijos de la ira de Dios más bien. Lo mismo que los demás. Es decir, no podían ser, en este estado no hay relación de padre e hijo. Así que el nacimiento carnal produce lo que es carnal, lo que es en la carne, y por eso tiene que haber un nuevo nacimiento que es espiritual. Así que es Dios el que nos hace renacer, es toda completamente su obra. Miren Santiago capítulo 1 versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que el apóstol dice aquí que nos hizo renacer, ¿no dice así? Nos hizo renacer. No dice que fue voluntad de hombre o obra de hombre o logro de hombre, sino que la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es una voluntad perversa. Si ustedes lo analizan en las Escrituras, desde la caída de Adán a Eva, o sea, Adán y Eva, hasta todos los tiempos, o por todos los tiempos, el hombre es de esa naturaleza. Y es cierto que hay una voluntad, pero esa voluntad perversa en lo espiritual. No puede agradar a Dios, se queda siempre corto, no llega a poder tener relación con Dios. Y por eso dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque no solo que no tiene la habilidad de hacerlo, sino que tampoco tiene la voluntad. Y algunos dirán, bueno, pero hay gente religiosa. Sí, pueden hasta tener una voluntad religiosa en la carne,
que bien pudiera lucir verdadera en lo exterior, porque nosotros no vemos lo interno de la gente, vemos lo externo, pero nunca lo es genuinamente delante de Dios verdadero en lo interno. Porque aún en esa búsqueda, si no es obra de Dios, obra del Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, en su gracia, es solo para la religiosidad externa, quizás para un alivio de la conciencia, pero no más, no más. Además, está la enseñanza de que le dio, ¿te recuerdan la enseñanza? Yo creo que lo mencioné la semana pasada. Una de las cosas que interesante es la historia de Zaqueo, aunque es poquito lo que dice, ¿no? ¿Cuántos recuerdan a Zaqueo? El Señor le dijo a Zaqueo, al final, bueno, además que dijo, es un hijo de Abraham, en ese sentido que acabamos ya de explicar y lo dijimos la semana pasada, pero al final les dijo, he venido a buscar lo que se había perdido. ¿Recuerdan? He venido a buscar lo que se había perdido. Y esto no quiere decir medio perdido. Yo a veces estoy medio perdido, ¿no? Pero bueno, encuentro más o menos el camino. Voy al GPS. ¿Cuántos usan el GPS? Qué bueno, si no nos perdiéramos. Qué bueno, ¿verdad? Pero espiritualmente no hay GPS para que el pecador encuentre a Dios. No existe ese GPS, ¿no? El hombre no tiene esa habilidad, no puede alcanzarlo. ¿Perdido en qué sentido está perdida la oveja? En que nunca va a regresar a Dios. Nunca va a volver por sí al Señor, si no fuera que el Señor viene a buscar. Fíjense que en la Biblia vemos que Cristo predicó, Cristo enseñó, Cristo sanó. ¿Cuántas cosas hizo Cristo? Muchísimas. Pero dice la palabra que Él no vino a sanar, ni Él vino a predicar. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdido por toda o para toda la eternidad, que si Él no va, la busca, la llama, su oveja, no hay salvación. Entonces estábamos perdidos completamente. Ahora, la tendencia nuestra es el pensar que hay, quizás no tan perdidos porque hay gente más y menos pecadores, que unos están medio perdidos, otros no están tan perdidos, y otros están muy perdidos porque son muy pecadores, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, que mucha gente tiene, pero la condición del pecador es, de todas maneras, tan perdido que no pueden encontrar el camino al Señor. O sea, no importa si usted está más perdido que el otro, si nunca tiene regreso. No importa, realmente. Ahora, el que es oveja, aunque esté perdido, ¿verdad?, y perdido completamente, el Señor la trae al redil. No dice la palabra que deja a las 99 para ir a buscar esa que está perdida, ¿no? Esa una que está perdida, esa la trae. Así que si usted es salvo, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿y cuántos darían testimonio hoy que tienen a Cristo en su corazón, que el Señor vino a su vida, su gracia le tocó? ¿Cuántos podemos dar testimonio hoy de que tienen esa salvación en el Señor? ¿Cuántos? Amén. Gloria al Señor. Espero que tengamos esa seguridad. ¿Y saben qué? La palabra del Señor fue escrita para que tengamos seguridad. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna en Cristo Jesús. Así que la palabra nos da seguridad. Pero, hermanos, si usted es salvo, ni un pedacito de gloria es para usted. Ni un pedacito. Toda es para el Señor. O sea, no podrás decir, nadie podrá decir, qué bueno que tuve más habilidad que otros. O qué bueno que tuve un poco más de discernimiento espiritual que otros. Fui mejor persona o soy más inteligente que los demás. Sería necio decir esto porque la misma palabra de Dios dice que fue por pura gracia. Pura gracia. Y es más, para que nadie se equivoque, dice que esto no es de vosotros, no es del hombre. El hombre no pudo hacer nada ahí, ¿no? Y dice también que para que incluso nadie pueda, ni un poquito, gloriarse, para que nadie se gloríe. Pero qué mal se interpreta hoy en día. Miren, desde los días de ya Charles Spurgeon, los mismos bautistas estaban algunos patinando con la doctrina de la gracia y eso le causó el gran dolor y grandes discusiones, pero miren que muchos se han alejado
con las ideas arminianas allí dentro, ¿verdad? Miren, Efesios capítulo 2, del 8 al 9. ¿Cuántos se saben ese pasaje? Ustedes se lo saben de memoria. ¿Cuántos se lo saben? Todos los cristianos. Es más, hasta los arminianos se lo saben de memoria. Miren, o los pelagios y arminianos, etc. Dice, porque por gracias sois salvos. Por medio, el medio que Dios usa es la fe. Ahora, no podemos separar como si fueran dos partes separadas, porque por gracia soy salvos y por medio de la fe, como que la fe y la salvación no van juntas. Miren, si no hay fe, no hay salvación, ¿no? Y si Dios no decide salvar, no te hubiera habido fe tampoco. Es decir, ambas van juntos, no se pueden separar. La gracia para la salvación y el medio que Dios utiliza, que es la fe para la salvación. Y por eso dice aquí que esto que acabamos de decir no es de vosotros, no es suyo. Ni la gracia es suya, ni la salvación es suya, ni incluso la fe es suya. No es la fe natural que usted tiene carnal para vivir y sobrevivir en este mundo. Es una fe que es un don de Dios. Aparece en Gálatas 5 cuando habla del don del Espíritu. Aparece en otras partes de las Escrituras y aquí también aparece como don de Dios. Es don de Dios. No por obras insiste, y obra no se limita a una acción simplemente que usted haga de hacer una obra de caridad. Tiene que ver con todo lo que el hombre pueda lograr o hacer. Así que desde el pensamiento y todo lo demás. Así que no por obra, para que nadie se gloríe. Quisiera saber qué parte de que no es de vosotros, mucha gente no entiende, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera la doctrina arminiana se las arregla para atribuirle al hombre un poquito de mérito. Indirectamente ellos lo que están diciendo es que el hombre no está tan perdido, que el hombre no está tan ciego, que el hombre no está tan sordo, que el hombre no está tan muerto espiritualmente y por lo tanto es el hombre el que escoge y busca a Dios y no que Dios es el que escoge y busca al hombre. ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia, eh? Lo cual es todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, según la Biblia, el hombre está totalmente sordo, el hombre está totalmente ciego. El hombre está totalmente perdido. El hombre está totalmente muerto. Y según la Biblia, no hay quien busque y no hay quien entienda las cosas espirituales de Dios en su naturaleza. Entonces, hermanos, por esto es que la salvación es un milagro grande, grande, grande de Dios. Y por eso es que si de verdad valoramos esto, no solamente vamos a tener una vida con más humildad y más agradecimiento a Dios, sino vamos a orar aún más por aquellos perdidos, para que ese poder de la cruz, para que ese poder del Evangelio, que decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Y si no lo predicamos y si no lo hablamos, entonces tendrán que hablar las piedras, dice el Señor, ¿no? El Señor nos usa para que llevemos el Evangelio. Así que lo que estamos diciendo, que esta vida espiritual, Dios es el que la transmite, la da. De la misma manera que dijimos que un padre transmite de sus creencias, de sus conceptos y todo lo que él es, en una manera mucho más profunda y que penetra hacia el alma, hacia lo espiritual, Dios el Padre transmite esa vida a sus hijos. Lo segundo, y vamos a tener que quizás dejarlo allí en el segundo, pero vamos a tocar este nada más. Dice que un padre es aquel que hace provisión para el alimento o para la alimentación y crianza de aquellos quienes él trae al mundo. ¿Cuántos padres habemos aquí? A ver, bueno, y vamos a decir madres también, madres, levanten la mano ustedes también, porque qué bueno. Miren que nosotros hemos invertido, ¿cuánto hemos invertido en nuestros hijos, verdad? Para proveerles alimentos, no hemos ni sacado la cuenta, no hemos ni mirado eso. Hay un proverbio francés que dice que un padre es un banquero por naturaleza. Es un banquero por naturaleza. Bueno, ¿cuántos se sienten que han sido un banquero para los hijos? ¿Verdad? Óigame, no es fácil eso. Y mientras más hijos, más todavía, ¿no? Empezando con la materia prima, ¿no? Pero sí, mis queridos hermanos,
Si nosotros levantamos nuestra mirada a Dios, si nosotros miramos hacia el cielo, vemos que Dios es un Padre, Dios es un banquero celestial que provee para nosotros muchas riquezas, es la fuente de toda bendición. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén, hermanos. Bueno, después de habernos creado, después de habernos redimido, Dios el Padre se deleita en alimentarnos, en darnos, con su ternura. Como el Padre cría al Hijo, el Señor le da todos los recursos que necesitamos, hermano. Miren en Primera de Pedro 2:2. Vengan conmigo allí. Dice, desead. Esa palabra es muy importante porque si usted no desea hay un problema serio espiritual. O está muerto o está mal, enfermo espiritualmente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Bueno, aquí me dirijo a las madres que saben más que los papás de esto porque están más cerca del bebé cuando empiezan a darle la leche. ¿Cómo se ponen esos niños cuando tienen ganas de alimentarse, que necesitan la leche? Oiga, si usted se demora un poco, se ponen lila, azul, oscuro, ¿verdad? Se ponen a grito, deseando la leche. ¿No es así, mamá? Así mismo es. Bueno, ¿saben lo que está diciendo aquí en la palabra del Señor? Que los hijos de Dios desean, quieren la leche espiritual como niños recién nacidos. ¿Saben lo que está pasando con muchos cristianos? Que no la están deseando así. Ya apenas la desean, ya apenas la buscan, ¿no? ¿Por qué? Nos estamos alimentando de muchas basuras y de muchas otras cosas que ya ni esto estamos viendo. ¿Saben que eso pasa cuando la alimentación física no es buena? La gente empieza a gustar más y más de esa comida que no sirve, que nos hace daño. Y si usted se fija, menos y menos de lo que es bueno, de lo que es orgánico, de lo que... la gente hasta hace una mueca, ¿no? Cuando le quieren dar algo muy natural, ¿no? Coma papitas fritas de McDonald's todos los días para que usted vea, y las hamburguesas de ellos para que usted vea que usted se va a enfermar, pero encima de eso le va a gustar más y más. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que desear no solamente la leche, sino la leche espiritual que no adulterada. Miren que hay alimentos en lo biológico adulterado hoy en día, señores. ¡Wow! Yo no quiero ahora ponerme a decir qué tienen que hacer ustedes con los alimentos, pero sí les puedo decir así de manera general, cuídense, cuídense. Nosotros estamos tratando de aplicar conocimientos que tenemos de mucho tiempo en cuanto a los alimentos para estar bien. Los alimentos hoy en día están contaminados por todos lados. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque está adulterado. Las cosas están adulteradas, ¿no es así? Hay químicas, hay cosas que hacen daño y eso tiene efecto. Ahora, imagínense en lo espiritual. La leche no puede estar adulterada para que por ella crezcamos en esta salvación. No es para alcanzar la salvación, sino en la salvación, y que llegaremos a un momento culminante de glorificación, que es parte de esa salvación, podamos crecer. Y para eso hace falta la pura palabra del Señor. Miren, muy fácil, y aquí tenemos al doctor acá, si la nutrición es inapropiada, y tenemos a Yadira, que es también enfermera, y algunos más. ¿Cuántos están en el campo médico? ¿Verdad? Miren, ustedes nos pueden decir. Si el alimento es inapropiado, ¿cómo va a estar la salud? No puede estar muy buena, ¿no? Así es en lo espiritual, hermanos. Y ¿saben algo? Por lo general, la mayoría de la gente no son muy disciplinadas con lo que comen. Ahora, ¿cómo es que si no somos disciplinados en esos alimentos que comemos todos los días biológicamente, no somos disciplinados en eso, cómo vamos a estar disciplinados en lo espiritual? ¿Nos engañamos a nosotros mismos? ¿Cuántos de verdad se están alimentando espiritualmente de la palabra de Dios, nutriéndose cada día y deseándola más y más? Allí hay un
termómetro para que nosotros podamos medir nuestra salud. Entonces, si la gente comiendo alimentos que no deben comer, bueno, primero que el que no desea comer o está muerto o está ya enfermo, es decir, está en una condición bien crítica. ¿No es así? Yo he oído decir que cuando hay alguien enfermo y de pronto dice, tengo hambre, la gente se alegra. ¿Por qué se alegra? Porque eso es una señal de que hay buena vida o buena salud, mejor dicho, en esa persona o se ha recuperado. Pide comer. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando con algunos que ni desean la palabra de Dios cada día? El padre terrenal es responsable por alimentar a sus hijos, ¿no es así? Y si usted no lo hace, se puede buscar hasta un problema con la ley en este país. Si se entera el gobierno que usted no le alimenta a sus hijos, usted va preso, es una cosa seria. Pero bueno, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, nos da a nosotros con su palabra? Entonces dijimos que dice desead, ¿verdad? El niño desea la leche, nosotros debemos desear en lo espiritual la palabra del Señor. Y bueno, la leche no adulterada, ¿cuál es? ¿Cuál es la leche no adulterada? La palabra del Señor, así pura, como está ahí en las Escrituras, dada por los apóstoles, sin acomodaciones del hombre. Esa es la que nos alimenta, esa es la que nos alimenta. Pero mi pregunta es, ¿estudias la palabra del Señor cada día? ¿Te alimentas de ella? ¿Meditas en ella? Algunos van a decir, ay, no tengo tiempo, se me va el tiempo. Piensa en serio en esto. Y Dios quiera que a partir de hoy, que hoy en estos momentos el Señor esté tocando tu corazón y te dé ese deseo ardiente de buscar la palabra de Dios, que es vida y que alimenta el alma. No importa si usted la ha leído 100 veces en el pasado, es alimento al alma. Dios habló y dio vida y creó las cosas. La palabra de Dios es viva y es eficaz en nuestros corazones. Bueno, el otro paso es que un padre viste a sus hijos, arropa a sus hijos por necesidad, ¿no? ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob? Bueno, la historia de Jacob es larga, pero es decir, hay una parte en esa historia en que dice que Jacob le hizo una vestimenta, un abrigo de muchos colores a su hijo José, ¿no? Y claro que qué padre no va a tener el gusto de ver a sus hijos bien vestidos o revestidos de manera correcta. Yo sé que en este mundo hay de todo. Alguno estará pensando, ay pastor, si aquí hay padres o madres que no deben llamarse padre y madre. Lo sabemos que hay de todo, hay de todo. Es una cosa tan diabólica lo que vemos a veces, madres o padres que ellos mismos ahogan y matan y asesinan a sus propios hijos. Son cosas horribles de las que ni se debiera mencionar en este mundo. Pero estamos hablando de lo normal. Un padre busca abrigar a sus hijos, se preocupa la madre que viene el invierno y que debe abrigarlo bien antes que venga el frío. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos adorna, nos viste con su gracia, con su santidad por medio del Espíritu Santo? Él provee ese, como le dicen aquí, el closet, ¿no? El guardarropa, bien surtido para sus hijos, ¿verdad? Nos da esa armadura para que las podamos ponernos. Si ustedes leen en Efesios, ven la armadura de Dios que podemos ponernos, vestirnos con la armadura de Dios para estar bien protegidos. Saben que Isaías, no hay que ir al Nuevo Testamento, miren conmigo en Isaías 61, versículo 10, como dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Ahora, ¿por qué debemos de gozarnos? ¿Por qué usted y yo debemos de gozarnos? No así simplemente, no, en gran manera, y alegrarnos, dice aquí, en Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nos vistió con vestidura de salvación. ¿Cuántos creyentes no tienen ese gozo y esa alegría ya por la salvación? ¿O es que dejamos de valorarla? Si usted valora lo que significa la salvación que Dios le ha dado, y por eso a veces la doctrina correcta ayuda mucho en esto, usted va entonces a sentir gozo por ella, gozo, alegría,
Y dice, me rodeó con manto de ¿qué? Nos cubrió con la salvación, nos vistió con su justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. También hasta joyas. El Espíritu Santo da el don, su don, dice la palabra. Cuántas cosas con que nos adorna. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que son las vestimentas que Él nos pone a nosotros en lo espiritual, pero también Él nos da y nos provee materialmente hablando. Miren en Mateo 6:30. Hermanos, si nosotros tenemos fe en este Dios que nos provee y nos da, nos aliviaríamos de mucho estrés. Miren que la gente tiene estrés en este mundo, ¿no? ¿Cuánto no tiene? ¿Hay alguien que nunca ha tenido un estrés? Bueno, entonces somos normales, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo 6:30. Y así la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Allá está un regaño ahí. Allá está un regaño. Decirle, oye, qué poca fe tú tienes. Si estás preocupado por la casa, por el mortgage, por esto, por lo otro. Bueno, hay que ser responsable también, ¿no? Con la finanza, con lo que hacemos, eso sí. Hay consecuencias de no serlo. Pero sí, en base a esta confianza de que el Dios soberano, que nos ha ayudado ayer. ¿Cuántos cuando miramos atrás y miramos todos esos problemitas que tuvimos y ahora se dan cuenta que de alguna manera u otra Dios las arregló y ya todo eso pasó? Podemos decir hoy, oye, yo me pude haber ahorrado un poco de estrés y de preocupación y de nerviosismo. ¿Cuántos podemos pensar y darnos cuenta de esa realidad, hermanos? Mucha preocupación en vano, porque no tuvimos esta fe confiando en que Dios tiene un propósito con todo y que todas las cosas al final ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén a esta realidad? Así que nos preocupamos por lo que pasó, que ya pasó. Nos preocupamos por lo que está pasando, que sabemos que Dios tiene control de las cosas. Nos preocupamos por lo que no ha pasado todavía, que va a pasar, y nos preocupamos por lo que a lo mejor o quizás debe suceder mañana y no ha sucedido, o pasado o de aquí a mucho tiempo. Hermanos, he visto gente preocupada por el retiro que le viene de aquí a 20 años. Un tormento con eso. Bueno, una catástrofe del gobierno, que si la bolsa de valor, que si de aquí. Miren, hermanos, si lo vamos a ver desde ese punto de vista, vamos a estar extremadamente enfermos. Entonces, hermanos, ya ustedes pueden ver que el Señor pone su palabra, ¿para qué? Para que tengamos crecimiento. La gente se impacientan con las dificultades porque no confían en la provisión y soberanía de Dios. Y esa falta de paciencia irrita tanto a la gente y muchas cosas pueden surgir de ahí. Efesios 3:16 dice, para que os dé, y me encanta este pasaje porque no dice, para que os dé según, para que nos dé de su riqueza, sino dice, conforme a, que es según las riquezas de Dios. ¿Cuán rico es Dios? ¿Alguien puede decir? ¿Cuánta riqueza tiene Dios? Es infinito, ¿verdad? ¿No? Así que Dios le está dando o nos da conforme a esa riqueza. Qué lástima que muchos creyentes no lo están viendo así. Están pensando quizás en riquezas materiales y declarando aquí, declarando allá para que Dios le dé esto, le dé aquello, ¿no? Qué triste ver ese tipo de cosas. No es valorar lo que Él nos ha dado, porque dice aquí, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido. ¿Qué riqueza debe ser considerado aquí, hermanos? El apóstol dice, miren qué riqueza tan grande conforme a la riqueza de Dios. Simplemente el ser fortalecido, ¿con qué? Con todos los recursos que hemos mencionado y no hemos mencionado, pero que están en las Escrituras, que Dios nos da. Con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, para un aleluya, un gloria a Dios, un amén. Entonces, ¿somos ricos o no somos ricos en este sentido?
¿Por qué algunos viven como pobres o se sienten que no son nada, que no tienen nada? No, usted lo tiene todo. Lo tiene todo porque Dios le da lo que usted necesita. Más adelante, pero lo voy a mencionar ya que viene, creo que viene al caso también acá. Y que de todas maneras ya terminamos este punto y prometí terminar aquí. El Salmo 23:1. ¿Cuántos se lo conocen? Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Absolutamente ¿qué? Nada me faltará. Claro que algunas personas van a malinterpretar esto y decir, pero es muy fácil para una persona rica o que tiene posesiones o tiene dinero decir este salmo. Miren, este salmo es aplicable al rico, al pobre y a todo el mundo. Si ustedes buscan la interpretación más correcta, y me gusta la versión en inglés, dice, "Thou shalt not want", tiene que ver con el deseo del hombre. No es lo que Dios le haya dado a usted, sino con lo que Dios le haya dado a usted, usted esté conforme, agradecido, glorificando el nombre de Dios, no con quejas, no sintiendo que le falta, no le falta nada, Dios le dio lo que usted necesita, con lo que Él quiere que usted le honre, le glorifique. Y por eso hay personas que tienen un trabajo y no son felices en ese trabajo porque sueñan con otra cosa mejor. Y mientras que Dios no le ha dado otra cosa, reciba lo que Dios le ha dado con gozo, alegría, porque Él ha querido, en su soberanía, con sus propósitos, que usted le ame, le adore, le sirva, y en ese trabajo, en esa posición donde Dios le ha puesto. Nuestra responsabilidad más bien es decir, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te honre? ¿Cómo tú quieres que yo te agrade en esta circunstancia en que tú me has puesto, Señor? Porque tú lo haces con propósito todo. ¿Y saben qué? Cuando hacemos eso, como tuve que hacer yo una vez, trabajando, donde yo trabajaba en la FPL, trabajé 20 años en la compañía eléctrica FPL, ¿no? Para aquellos que no lo saben. Y habían situaciones frustrantes, momentos difíciles, y aprendí esta lección. Y cuando lo apliqué, hermano, qué feliz me sentía, qué agradecido al Señor. Y cada paso y cada situación lo veía como una manera de servir al Señor. Trabajamos para el Señor, vivimos para el Señor, y nuestra vida debe estar enfocada en esa realidad. Dios provee. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos lo creen ahora? ¿Cuántos estamos seguros? Decimos amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.